¿Qué tal? Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Qué bueno puede saludarte a ti y a toda tu familia. Si nos estás viendo ahora en directo, bienvenidos, y a todas las personas que nos verán en diferido, muchísimas gracias, doblemente gracias por hacerlo. El tema de hoy que quiero compartir se llama la dicha de ser mansos. Estamos viendo un tiempo de mucha violencia donde la gente tiene unas actitudes increíbles y que me asombran a veces. Mucha gente ha dicho, bueno, seguramente que después de la pandemia la cosa iba a cambiar, iba a ser mejor, pero han pasado ya 4 años de todo esto y la gente no está más tranquila, no está más manso, sino que está más violento. Uno lo ve en la calle, lo percibe con las actitudes que tiene la gente. La Biblia dice en Mateo, perdón, capítulo 5, verso 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es interesante lo que dice, porque está diciendo porque ellos van a recibir la tierra por heredad. Esta tercera bienaventuranza tiene su contexto de referencia en el Salmo 37:11, que dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Entonces podemos decir que la mansedumbre fue algo característico en Cristo. Él dijo que era manso: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso dice Mateo capítulo 11:29. Pablo enseñó que Jesús era manso. Dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, 2 Corintios 10:11. Entonces, podemos decir que nuestra referencia es el Señor. Entonces, el Señor fue manso ante el necesitado, en presencia de sus enemigos y en la hora del sacrificio redentor. Entonces, ser manso cuando uno tiene todo, que está todo bien, es fácil. Pero ante la presión, ser manso, todo cambia. Entonces, la mansedumbre es característica de la nueva criatura. Dice la Biblia que ésta se viste de ella. Colosenses 3:12 dice, vestido pues como escogido de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces, le revela su conducta. ¿Quién es sabio y entendido? Santiago 3:3 se pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y parece que la cosa se pone cada vez más interesante, ¿no? Entonces, emplea en su modo de tratar. Dice en Gálatas 6:1, dice, que a nadie difamen, que no sean pendencieros. Por eso es Tito 3:2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando mansedumbre para con todos los hombres. Pendenciero es peleador. Entonces, se emplea también la mansedumbre para restaurar a otros. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Eso es ese Gálatas 6:1. Entonces también la mansedumbre se manifiesta como un fruto del Espíritu, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces la mansedumbre no es someterse a Dios como si fuera un autócrata que nos priva de nuestro libre albedrío, asumir una actitud de debilidad porque es necesaria nuestra participación activa, o no es tampoco haber nacido tímido o con un temperamento apacible, ni ser neutrales cuando nuestro voto debe ser sí o no. Entonces la mansedumbre es, según Aristóteles, el hombre manso es aquel que no opta por acciones extremas. Entonces, dominar las emociones y no que éstas te dominen a ti o a nosotros. Vivir en obediencia al Señor Jesucristo. Hay mucho que aprender en cuanto a ser mansos. Hay una promesa de parte de Dios y debemos de alcanzarlas. Moisés no fue manso, se enojó con el pueblo de Dios y no entró a la tierra prometida. Entonces, la mansa sumisión a la voluntad soberana de Dios significa que reconocemos que todavía hay mucho trabajo por hacer en nuestro carácter. Entonces, Dios usa las adversidades como un medio para hacer ese trabajo al quebrantarnos, y tal como dije, Dios no usa sino solo aquellas a quienes ha quebrantado.
aquellas personas que han pasado por el trato de parte del Señor. Entonces, por lo tanto, aceptar su voluntad significa que aceptamos los eventos difíciles y dolorosos de la vida, incluso los provocados por las acciones de otras personas, como bajo la mano controladora de nuestro amoroso, infinitamente sabio Padre Celestial. Entonces, aceptar su voluntad mansamente también implica que creemos que Dios hace que todos los eventos de nuestras vidas, sean buenos o malos en nuestros ojos, trabajen juntos para conformarnos cada vez más a la semejanza de Cristo. Primera Tesalonicenses capítulo 5, 18, no por las circunstancias en sí mismo, sino por la promesa de Dios de usar estas circunstancias. Entonces, el puritano Thomas Watson escribió que la mansedumbre hacia otras personas consiste en tres cosas: soportar las injurias, perdonar las injurias y devolver bien por mal. Si uno analiza estas expresiones de mansedumbre en la vida, soportar las injurias es una respuesta con una mansedumbre a las heridas producidas por otras personas. Puede ser una crítica injusta, un chisme e incluso una calumnia desagradable. Quien cuando le maldicen no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Dice la Biblia: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te quiera poner en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con él 2. Entonces, eso dice Mateo capítulo 5. La segunda expresión de mansedumbre es perdonar, como dijimos recién. Perdonar que las heridas o los pecados de los demás. El pasaje clásico de la Escritura sobre el perdonar a otros es la parábola del siervo que no perdonó a su consiervo que le debía 100 denarios. Entonces Pablo nos dice cómo y por qué debemos perdonar. Escuche: sé más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. La tercera área de la mansedumbre hacia otro es devolver bien por mal. Entonces Romanos capítulo 2 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. Muy pocos de nosotros en Occidente hemos experimentado tal vez una persecución real como los que sufren los hermanos del Medio Oriente, los países musulmanes del norte de África, en India o en China. Pero sí podemos ser dañados, difamados o defraudados. Y frente a eso, no debemos pagar mal por mal, sino más bien bien por mal. Y una de las mejores formas de bendecir a las personas es orar por ellas, tal como nos mandó el Señor Jesús cuando dijo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol, su sol, son los malos y buenos, y que hace llover son los justos e injustos. Mateo 5, 44, 45. Para el mundo, hoy en día, la mansedumbre y la humildad son sinónimos de debilidad. Sin embargo, es totalmente lo opuesto, pues la mansedumbre es poder. Aunque claro, el mundo piensa más en aquellos que hacen alarde a su valentía y logros y los celebra y vitorea, mientras que desprecia al manso, el que a sus ojos no es más que un pusilánime, incapaz de defenderse. Pero se necesita más fuerza y coraje y valentía para resistir la persecución, el agravio o el ser pisoteado que no hacerlo. Entonces, al decir verdad, la misma definición de mansedumbre implica fuerza bajo control. Entonces, Proverbio capítulo 16, 32, termino con este texto que dice: mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu, el que toma su ciudad. Este pasaje me hizo reflexionar muchísimo. Toda esta
Este mensaje me ha hecho reflexionar muchísimo sobre la mansedumbre. Muchas veces queremos tomar venganza, muchas veces nos pisotean, nos dicen cosas, etcétera, y queremos tomar las cosas por nuestra defensa, etcétera. Pero descansa en Dios. La Biblia dice que, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Recuerda, Moisés no la recibió. Que Dios nos ayude a formar este carácter de mansedumbre. Que Dios nos ayude a levantar personas que seamos referencia y referente para otras personas cuando vengan situaciones críticas o difíciles que nos puedan llegar a presionar. Alguien dijo una vez que el cristiano se ve ante la presión de la vida, ante los momentos difíciles. Ahí se ve cómo eres realmente. Que mostremos realmente este fruto que Dios nos ha dado tan fuertemente, el fruto del Espíritu, que es la mansedumbre. Entonces, porque dice la Biblia, porque los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. No sé cómo está tu mansedumbre, no sé cómo si eres más manso o menos manso, pero sería interesante que reflexionemos sobre esto y nos miremos ante el espejo de Dios, que es su palabra. Quiero orar por ti y pedir que Dios bendiga tu vida otra vez. Padre, gracias por este tiempo de entender tu palabra, que los mansos heredarán la tierra, Señor. Ayúdanos a caminar contigo, a ver realmente, a reflexionar sobre tu palabra, Señor. Necesitamos un toque de parte de ti cada día para hacer tu perfecta voluntad y vivir bajo la mansedumbre tuya, Señor, y caminar bajo esta mansedumbre para ser una referencia para muchas personas. Bendigo tu pueblo en el nombre de Jesús, Señor. Te doy gracias por siempre. Amén y amén. Así que nada, si no te has unido a ninguna iglesia y te gustaría unirte a nuestra iglesia, está en la calle Galileo 40, todos los sábados a las 7 de la tarde tenemos reunión. Y entre semana tenemos grupo de crecimiento. Si quieres venir un día, aquí podemos contacta con nosotros y te diremos dónde estás, ¿vale? Te mandamos un abrazo enorme desde este rincón de las Islas Canarias y aprendamos a tener el Espíritu de Cristo, la mansedumbre, que es lo que queremos hacer. Así que sé manso y humilde, como dijo el Señor. Te mando un besito, muchas bendiciones y nos vemos pronto. Bye bye.